Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, hermanos, para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver el título de esta meditación. Se llama La Deidad de Cristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, eh, de los versículos del, del 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a tener una oración, hermanos, para dar inicio a esta meditación. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, mi Dios, porque tú eres fiel y misericordioso para con nosotros. Mi Dios, tu justicia permanece para siempre. Padre, en tus manos ponemos, Señor, la meditación de tu palabra, Señor, en esta hora. Mi Dios, rogamos que tú seas quien dirija, Señor, tu palabra en todo momento, Padre bendito, para que quienes vayan a escuchar o la estén escuchando, mi Dios, tú les añadas bendición a sus vidas, a sus mentes, Señor, a sus corazones, Padre Santo, los reconfortes, Padre bendito, y que Padre eterno nos confirme, Señor, nuestra fe, Señor, en ti, Padre eterno. Suplicamos que nos perdones, Señor, que nos limpies, que nos santifiques, Padre bendito, que perdones, Señor, toda falta, todo error, mi Señor, todo pecado que hayamos cometido, Señor. En tus manos pongo, Señor, a tu pueblo de la Congregación San Pablo. Señor, ten misericordia de nosotros, mi Dios y Padre eterno. En tus manos pongo, Señor, a tu siervo, a quien tú has puesto allí como cabeza, como pastor de esa congregación, Padre Santo, para dirigirnos, Señor, para que nos alimente, Señor, de tu palabra, Señor, en los días que dedica tu palabra, Señor. Dale, Señor, ánimo, Señor. Fortalézalo, Padre Santo, para que proclame, para que predique tu palabra con denuedo, Señor, como debe de ser, Padre bendito. Llénalo, Señor, de tu sabiduría, llénalo de tu Espíritu Santo, mi Dios, que tu palabra, Señor, corra como reguero, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, y nos santifique, Señor, nos purifique, Padre bendito, nos limpie, Señor, de pecado, Padre Santo, para que cada día, Señor, eh, nos acerquemos más a la imagen y a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual te suplico todo esto y te pido, Señor, que tú seas en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias otra porción de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de Marcos, en Marcos capítulo 2, Marcos 2, y ahí vamos a tener otra lectura de la porción de la palabra de nuestro Dios para continuar con esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Marcos 2, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice de la siguiente manera: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho con que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bien, hermanos, vamos a ver el título de la lección del día de hoy, es la deidad de Cristo. Todo cristiano, hermanos, en todo tiempo debe de tener bien cimentada, eh, bien seguro de que de esta palabra de la deidad de Cristo, porque si no estamos completamente nosotros seguros de la deidad de Cristo, hermanos, no estamos bien cimentados. Debemos de tener esa seguridad de esta deidad de Cristo. ¿Y qué podemos entender, hermanos, por estas palabras de la deidad de Cristo? Bueno, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, tanto en las citas que acabamos de leer y en otras que después vamos a estar viendo, vamos allí a estar corroborando precisamente esto, lo que significa la deidad de Cristo, que Cristo es mismo Dios, es la divinidad completa en la persona de Jesucristo, es Dios mismo y no debe de haber duda de que esto no sea así. En todo tiempo, en el transcurso de los siglos, en el transcurso de los tiempos, la iglesia se ha enfrentado a diferentes personas que aunque se digan que son cristianas, dudan acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En todos los siglos de la iglesia se ha visto obligado a verse con este tipo de personas que, que mientras que al mismo tiempo dicen que se dicen ser cristianas, niegan la deidad de Cristo o la distorsionan de otra manera. En la historia que ha corrido acerca desde cuando nació la iglesia, ha habido tiempos en los cuales la iglesia se ha tenido que enfrentar a estos tiempos cruciales dentro de la iglesia. Estos tiempos en los cuales les estamos hablando, hermanos, es en el siglo IV, en el siglo V, en el XIX y en el XX. Y este último tiempo del siglo XX, hermanos, pues no tiene todavía mucho tiempo. Entonces, hermanos, eh, la iglesia debe de estar bien cimentada en lo que cree. Y no, bueno, hablando de la iglesia, pero de todo cristiano, hermanos, debe de estar bien cimentada en su creencia, en la palabra de nuestro Dios, porque si no es así, no podría entonces defender lo que nosotros creemos acerca de la deidad de Cristo. Es decir, de que Cristo mismo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, es mismo Dios. Y lo vamos a ver en diferentes citas bíblicas que aquí tenemos. En diferentes tiempos, cuando se tenían estos problemas de que aún los que se decían cristianos negaban la deidad de Cristo y personas que también no eran cristianas, se tuvo que levantar la iglesia y hacer reuniones, grandes reuniones de personas, de teólogos, de estudiosos de la palabra y de personas que eran usadas por nuestro Dios en ese tiempo para poder defender a esto lo que estamos ahorita viendo es acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En el primer reunión que se le llamó concilio fue el concilio de Nicea. Esto sucedió en el año 325 después de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se tuvo que levantar para defender que, de las personas que negaban o que distorsionaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En este concilio se declaró firmemente que nuestro Señor Jesucristo había sido engendrado y no creado, no hecho por nuestro Padre Celestial, sino que fue engendrado por Él mismo y que la naturaleza divina era de la misma sustancia que el Padre Celestial, es decir, que no había diferencia entre ellos, que no estaban formados exactamente por la misma sustancia como cualquier otra cosa que nosotros podríamos hablar de cosas iguales
que están formadas exactamente de lo mismo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo tiene la misma sustancia, está formado de la misma sustancia que el Padre Celestial. Esta afirmación declaró que la segunda persona de la Trinidad está hecho exactamente, por decir así, decirlo con nuestras palabras, porque ellos no fueron creados, no fueron hechos, sino que ellos ya existen desde la eternidad, desde siempre, están formados de la misma sustancia, es decir, eh, Dios el Padre tiene la misma sustancia que nuestro Señor Jesucristo o viceversa, es el mismo ser, Cristo es el mismo ser de Dios, no es solo semejante a la deidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo no solamente es semejante a Dios Padre, sino que es la misma deidad, es decir, es el mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Esta confesión de la deidad de nuestro Señor Jesucristo surge también, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, en los múltiples testimonios que hay en el Nuevo Testamento. En diferentes citas bíblicas, hermanos, allí podemos ver eh, cómo la palabra de nuestro Dios habla acerca de precisamente de la deidad y confirma que nuestro Señor Jesucristo es mismo Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 1, y yo creo que a muchos les viene a la mente ese pasaje de la Biblia, hermanos. Allí habla acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y habla precisamente tanto del Padre como del Hijo, pero ahí ahorita lo vamos a leer, hermanos, para ver qué es exactamente lo que dice, para recordarlo con exactitud. Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos, que dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, hermanos, aquí está hablando, dice que en el principio era el Verbo, es decir, la palabra, el logos, aquel verbo que significa acción, que significa movimiento, que siempre está cambiando constantemente, en el sentido de que no está estático, no en otro sentido de cambio, sino que precisamente en el sentido que siempre está activo, es el verbo. El verbo, dice aquí, el verbo era con Dios, es decir, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era con Dios, pero también luego enseguida dice, y el verbo era Dios, es decir, mismo la palabra, mismo nuestro Señor Jesucristo era Dios. Aquí lo dice, lo estamos ahorita leyendo, dice, era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Si nosotros nos vamos al principio de la Biblia, al Génesis, hermanos, ahí claramente dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí estamos leyendo, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, Jesucristo mismo estaba allí, Jesucristo mismo es Dios, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que todo lo que nosotros vemos, lo visible y aún lo invisible, lo que no vemos, hermanos, fue hecho por él, fue hecho por el Padre Celestial, como dicen en el primer capítulo de Génesis, pero también aquí en estos versículos que estamos leyendo de San Juan, también estamos viendo que Jesucristo mismo es Dios mismo, una misma persona con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, de acuerdo a este pasaje bíblico que acabamos de leer. Dice que sea con Dios requiere una diferencia personal entre, entre la divinidad. Lo que dice aquí, dice, era en el principio con Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dice que sea con Dios requiere una diferencia personal dentro de la divinidad. Que sea Dios requiere que esté incluido en la misma divinidad, es decir, hecho de la misma sustancia, como lo estábamos diciendo
hace rato. En otros pasajes, hermanos, que también vamos aquí a estar viendo en el Nuevo Testamento, se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo términos y títulos que son claramente títulos divinos, y esos títulos divinos mismo el Padre Celestial se los otorga. Dios le otorga el título preeminentemente divino de Señor, de acuerdo a lo que leímos hace rato en Filipenses, en Filipenses capítulo 2, los versículos del 9 al 11. Ahí podemos, si vamos nuevamente a la palabra de nuestro Dios en esa cita, hermanos, y le damos nuevamente lectura, dice de la siguiente manera, Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, este título que el mismo Padre Celestial está dando a nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Le da este título preeminente, divino, de Señor. Cuando dice aquí en estos versículos que acabamos de leer, en donde dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí esta cita, hermanos, nos viene a confirmar lo que estamos ahorita viendo acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también como hijo de hombre, como así se le conocía y así mismo se autonombraba nuestro Señor Jesucristo, Jesús dice ser el Señor del día de reposo, de acuerdo a Marcos capítulo 2. Si vamos a esa cita, hermanos, lo buscamos Marcos 2, versículo 28, ahí podemos leer lo que aquí estamos comentando. Este pasaje es cuando los discípulos andan recogiendo en el día de reposo y y algunas personas le reclaman que por qué andan haciendo eso en el día de reposo, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo le dice, por tanto, en el versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él está todavía encima de todo eso, de lo que los israelitas lo tenían muy en alto acerca de los mandamientos cuando decían que se tenía que guardar el día de reposo, pero nuestro Señor Jesucristo es el dueño, es el Señor del día de reposo. Él a sí mismo se autonombra y se dice como Señor del día de reposo, y además, como leímos hace rato también ahí mismo en Marcos capítulo 2, del 1 al 12, cuando leímos hace rato, hermanos, nuestro mismo Señor Jesucristo, él dice de la siguiente manera que tiene él autoridad para perdonar pecados. Y de acuerdo a las leyes mosaicas, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hermanos, los israelitas sabían perfectamente bien que el único, y nosotros también sabemos, hermanos, que el único que puede perdonar pecados es Dios, nadie más. Y sin embargo, en esta cita, nuestro Señor Jesucristo se dice que Él tiene autoridad para perdonar pecados, de acuerdo a Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Eh, en el versículo, en el versículo 5 dice, cuando los amigos de este paralítico lo cargaron y lo metieron por arriba del techo, y que nuestro Señor Jesucristo ve que van confiados hacia Él, les dice en este versículo, en el 5, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Él mismo se dice aquí en esta cita, hermanos, que Él tiene autoridad para perdonar pecados. O también se le llama el Señor de la Gloria en esos versículos. Vamos a leer también Santiago, hermanos, Santiago capítulo 2. Ahí también podemos ver otra cosa acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo eh, es. Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como que si no le ponemos mucha atención a este versículo, hermanos, pues como que no le podríamos decir, bueno, eh, ¿por qué, por qué se hace mención a esta cita? Dice, sin embargo, aquí si le volvemos a dar lectura, el apóstol Santiago hace una aclaración muy importante. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso, esa palabra, hermanos, ahí también se le llama al Señor de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el glorioso, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, en estas diferentes citas, hermanos, que hemos estado leyendo, la palabra de nuestro Dios y en unas citas que leímos, el mismo Padre Celestial le da títulos de Señor, títulos de divinidad que solamente se le puede dar a Dios, a nadie más. Y también, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 28, ahí también podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo acepta la adoración de Tomás, del discípulo Tomás. Dice, aquí en este versículo dice, acepta la adoración de Tomás cuando le confiesa eh, Tomás y le dice, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo no le dijo, levántate, no hagas esto, no me estés adorando, sino que Él lo dejó. Y si Él lo dejó, hermanos, es precisamente porque Él es Dios. Porque si Él no fuera Dios, hermanos, estaría entonces contradiciendo de acuerdo a los mandamientos acerca de la idolatría. Cuando Dios dice, no te inclinarás ninguna imagen de los que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni aún debajo de las aguas. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está aceptando la adoración de Tomás, porque él le dice, Señor mío y Dios mío. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo se les aparece a los discípulos y como Tomás no lo había visto, y cuando ya lo ven en esos momentos, se arrepiente de su incredulidad y se arrodilla delante de él y le dice de esa manera estas palabras, Señor mío y Dios mío. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, acepta esta adoración porque Él es Dios. Si no fuera Dios, Él mismo le hubiera dicho, no lo hagas. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, ahí podemos ver precisamente esto, lo que estamos comentando acerca de la adoración, porque ningún ser, por muy majestuoso que sea, por decir así, que personas digan que es muy puro, muy santo, se le debe de adorar. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera. Cuando el apóstol Juan estaba viendo tenía estas visiones acerca de lo venidero y el ángel estaba enseñando todo esto. En este versículo 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré sobre, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice claramente ahí una afirmación completamente, dice, adora a Dios. Es decir, le está diciendo este mismo ángel tan majestuoso que era este ángel, aquel que le estaba enseñando todas las visiones y que le estaba dando a entender todo ese tipo de visiones al apóstol Juan, dice,
Él se maravilló de todas estas cosas que él estaba viendo y al mismo ángel, dice, se postró delante de él para adorarlo a él. Pero él, el mismo ángel le dijo, no lo hagas, dice, porque yo soy tu consiervo, yo soy igual que tú, no soy mayor que tú, dice, pero también de tus hermanos los profetas, pero también de todos aquellos que guardan las palabras de este libro. Hermanos, si nosotros guardamos las palabras de este libro, es decir, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, si las acatamos, ahora sí que como mandamientos, como son, dice, nosotros somos consiervos de este ángel, aunque sea majestuoso, aunque sea muy poderoso, aunque sea algo que a nuestros ojos es muy grande, hermanos. Dice, el mismo ángel dice, yo soy tu consiervo, yo soy igual que tú. A quien debemos de adorar es solamente a Dios, al Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo en estas diferentes citas que hemos visto, hermanos, Él aceptó la adoración de Tomás. Él perdonó la paralítico sus pecados como Dios que es Él, como Dios que era cuando anduvo aquí sobre la tierra como persona. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo declaró con estas cosas, con estas eh, palabras que Él decía que perdonaba pecados y todo esto, Él sabiendo claramente la escritura que no se debe de adorar absolutamente a nadie, a nada de lo creado, eh, cualquier criatura creada, hermanos, no merece ser adorado, solamente nuestro Padre Celestial. Pablo también nos dice, hermanos, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, otra afirmación de donde nosotros podemos corroborar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1, versículo 19, es ahí donde dice eh, que el Padre Celestial eh, dice que en la persona de nuestro Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad de Dios mismo. Dice, por cuanto agradó al Padre, al Padre que en él habitase toda plenitud, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en los versículos anteriores. Si leemos los versículos del 15 en adelante, dice de la siguiente manera, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad, es decir, toda la plenitud del mismo Dios. Por eso, hermanos, estamos viendo ahorita el tema de la deidad de Cristo, hermanos, y estas citas corroboran, hermanos, que realmente nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y esa debe de ser nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia, pero completamente firme, hermanos, creer de que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Porque hay personas que sí lo toman como un gran profeta, como un gran maestro, como una persona que estuvo aquí sobre la tierra, inigualable a lo mejor a otras personas, pero hasta ahí. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener esa seguridad que Jesucristo es Dios, que Jesucristo mismo es Dios mismo, es la deidad. Debemos de creer nosotros, hermanos, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, hermanos, tiene que estar bien clara en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo tiempo. Y también, hermanos, podemos ver en el libro de Hebreos algo acerca de lo que hemos ahorita estado viendo.
Jesús es todavía mucho más grande, mucho más alto que cualquiera de los ángeles que están allá en el cielo con él. Este es un tema que se trata en el libro de los Hebreos, hermanos, y allí podemos, podemos ver, hermanos, todo lo que habla acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita tendríamos que leer eh, varios capítulos para ver todo esto acerca de este tema en el libro de los Hebreos, pero sin embargo allí, hermanos, podemos leerlo que en este libro, nuestro Señor Jesucristo es más alto, más grande, más que cualquiera de los ángeles, por muy grandioso que sea un ángel, como el ángel Gabriel, que es uno de los más altos, que tienen las jerarquías más altas, los arcángeles. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo aún, él es más grande que cualquiera de esos ángeles, por muy poderosos que sean, Jesucristo es mayor que ellos. Adorar a un ángel o a cualquier criatura creada, no importa lo exaltado que sea esta, es violar la prohibición bíblica en contra de la idolatría. Es decir, si cualquier persona adora al sol, adora a la luna, adora a un ángel, a un al mismo ángel, por muy grande que éste sea, hermanos, eso sería idolatría. Y nuestro Señor Jesucristo, él sabía claramente todos estos mandamientos, los cumplió él al pie de la letra, porque él no, eh, no falló en ninguno de esos mandamientos. Entonces, cuando él se dejó adorar por Tomás, hermanos, él no estaba violando este mandamiento de la idolatría, sino que él estaba corroborando precisamente de que él era el mismo Dios. Los yo soy del Evangelio de Juan también son un testimonio de la identificación de Cristo con la deidad. Como les comentaba hace rato, hermanos, en el siglo V, el concilio, la otra concilio que tuvo lugar fue en el año 451 después de Cristo. Este fue el concilio de Calcedonia. Dice, afirmó que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. En este concilio se afirmó esto. En el primer concilio, hermanos, vimos otra afirmación, pero en este concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, en este concilio se afirmó que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Las dos naturalezas de Dios, su humanidad y su divinidad, eran sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Hermanos, esto fue lo que se afirmó en este segundo concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, hermanos. Son concilios que tuvieron que llevarse a cabo por las diferentes eh, problemas que se tenían, que algunos cristianos y muchas personas negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron que reunir para estudiar la palabra de nuestro Dios, para confirmar lo que realmente era verdadero, lo que es verdadero de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bueno, ese es antes de ir al resumen, hermanos, de esta lección, de este tema, vamos a entonar un himno, hermanos, para alabar y bendecir a nuestro Padre Celestial. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 97 para entonar este himno y glorificar a nuestro Padre Celestial. Y también en este himno, hermanos, habla un poquito acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, para honrarlo y glorificarlo con este himno, hermanos. Vamos a entonar este himno, el número 97, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Canto número 97. Si ustedes tienen el himnario allá a la mano, hermanos, que están conectados a esta transmisión, pues les voy a pedir que también alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Dios, y confirmando también nuestra fe y nuestra creencia acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
Este himno se titula Cristo Divino, Hijo Unigénito. Cristo Divino, Hijo Unigénito, gran creador y fiel sostén, siempre de amarte, siempre servirte, mi gozo, mi corona y bien. Los campos bellos cubren el suelo, de lozanía y floración. Jesús empero siempre es más bello, hace el cantar el corazón. Bello el lucero, la argentina luna, titilan las estrellas mil. Jesús más bello, Jesús más puro que todo el reino celestial. Más que la aurora, fulge tu rostro, con hermosura de lirio en flor, magnificencia incomparable, eres mi Cristo, mi Señor. Amén. Hermano, lo que dice aquí que en el tercer párrafo dice Jesús más bello, Jesús más puro que todo el reino celestial. Nuestro Señor Jesucristo es mayor que todo el reino celestial, aún del ángel más poderoso que pudiéramos nosotros, hermanos, pues por así decir, conocerlo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es más grande, es más puro, es más bello que ese mismo ángel, aún, como dice este himno, más que todo el reino celestial, incluyendo, aunque fuera todo junto. Nuestro Señor Jesucristo es más bello y más puro que todo ese reino celestial que está allá en los cielos. En resumen, hermanos, para terminar ya esta transmisión, lo primero que debemos nosotros de recordar, hermanos, de la deidad de Cristo es una doctrina esencial para el cristianismo. Esta doctrina tiene que estar bien cimentada en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, creer que realmente en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que Cristo es Dios. En segundo lugar, dice la iglesia, de acuerdo a lo que vimos, la iglesia ha tenido en diferentes ocasiones crisis heréticas con respecto a la deidad de Cristo. Y esto, de acuerdo, hermano, lo vimos en los siglos, lo leímos que fue en el siglo cuarto, en el siglo quinto, en el 19 y en el 20. Y aún, hermanos, en este siglo yo creo que aún todavía existen muchas personas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de leer la palabra de nuestro Dios para tener esa confianza y esa seguridad, defender que realmente nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como vimos, hermanos, en el primer reunión, en el primer concilio fue en Nicea en el año 325 después de Cristo, en donde se afirmó la deidad de Cristo.
declarando que Él es desde la misma sustancia o esencia que el Padre y que Él no es un ser creado. En el Nuevo Testamento afirma con claridad la deidad de Cristo, de acuerdo a las diferentes citas que estuvimos leyendo, hermanos. En el segundo concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, hermanos, en este concilio se declaró que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. En el primer concilio fue que nuestro Señor Jesucristo es de la misma sustancia o esencia que el Padre Celestial y que Él no fue creado. Y en la segunda se declaró que Jesús era verdadero Dios, hermanos. Bueno, pues con esto, hermanos, terminamos esta meditación de la palabra de nuestro Dios y vamos a orar por las diferentes peticiones por las cuales se ha estado orando, hermanos, y vamos a elevar nuestra oración, nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial para rogarle, para pedirle a Él por estas peticiones, hermanos, que hemos estado eh, pidiendo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos para bendecir y glorificar al Padre Celestial. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres un Dios fiel, verdadero, misericordioso, justo para con nosotros, mi Dios, aunque nosotros no merecemos, Señor, esa gracia, Señor, que tú has derramado en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios, tú has tenido a bien, Padre Santo, derramarla en cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, de la congregación San Pablo, mi Dios. Te agradecemos y te alabamos, Señor, por ello, porque tú eres bueno, Señor, para siempre. Señor, es tu misericordia, Padre mío. Y tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Tú eres fiel a tus promesas, Padre eterno, que tú nos dices que si creemos en ti, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tú nos das vida eterna, Padre Santo. Y la vida eterna que tú nos ofreces, Señor, es conocerte a ti, Padre eterno, pero también a quien tú has enviado. Y tú nos estás dando a conocer, Padre Santo, te estás dando a conocer a cada uno de nosotros, Padre mío. Te alabamos y te glorificamos por ello, Padre Santo. En esta hora, Señor, estamos poniendo en tus benditas manos, Señor, a cada una de nuestras hermanas de edad avanzada, mi Dios. Tú sé con ellas, Padre Santo. Tú has tenido misericordia con ellas, Padre bendito. Te ponemos en tus benditas manos a cada una de ellas, mi Dios, a nuestra hermana Kiela, Señor, a nuestra hermana Tabita, Padre Santo, a nuestra hermana Epifania, a nuestra hermana Lupita, Señor, a nuestra hermana Tomasa, Señor, a nuestra hermana Anita Malerva, Padre bendito, te suplicamos que tú bendigas y fortalezcas a cada uno de ellas, Padre Santo, a mi suegra, Padre bendito, también a nuestra hermana Rebeca Juárez, Señor, sé propicio a ella, Señor, y a cada una de sus familias, Padre Santo, bendice, Señor, su descendencia, Padre bendito, porque ellas han sido fieles a ti, Padre Santo, y por eso, Señor, es que podemos pedirte y suplicarte, Señor, que tú bendigas, Señor, a toda su descendencia, Padre Santo. Sé propicio con cada uno de ellas, Padre eterno. Ten misericordia, fortalécelas, Padre Santo. Bendícelas, Señor, en todo momento, Padre mío. También, Señor, te estamos suplicando, Padre Santo, que tengas misericordia de aquellas personas que por algún motivo, Señor, se han quedado sin trabajo en estos tiempos difíciles, Padre Santo. Suplicamos que tú les bendigas, que tú envíes, Señor, la provisión diaria que se necesita, Padre mío, para seguir subsistiendo, Padre Santo, en esta tierra. Dios bendice, Señor, a nuestro hermano Dago, mi Señor bendito, a Laura, Padre Santo, a Edith, Padre mío, a Adrián, Padre Santo, suplicamos que tú les fortalezcas, Señor, a Gloria, Padre bendito, tú la conoces, Padre Santo, y sabes, mi Señor bendito, que es familiar, Señor, de alguien de nuestra congregación, Padre Santo. Te ruego y te suplico, Señor, que tú seas con ella, Señor. Te suplico que tengas misericordia de ella, mi Señor bendito. Abre, Señor, su entendimiento, Padre eterno, para que tu palabra, Señor, llegue con poder, Señor, hasta su vida, su corazón, Padre eterno, y que, Padre mío, tú cambies, Señor, ese corazón, Señor, en un corazón de carne, Padre bendito, dispuesto, Señor, a amarte a ti, Padre Santo. Dale, Señor, esa luz que tanto necesitan los seres humanos, Señor, para conocerte, para adorarte, para glorificarte, Señor, en espíritu y en verdad, como solamente tú lo mereces, Padre mío, de la forma como tú buscas, Señor, adoradores, Señor, aquí sobre la tierra, Padre bendito, porque como seres humanos, Señor, no lo hacemos correctamente, Señor, ayúdanos, Señor, a hacerlo, Señor, de la manera adecuada, Padre bendito. En tus benditas manos seguimos poniendo, Señor, a los que se encuentran enfermos, Señor. Tú, Padre bendito, puedes restaurar la salud, Señor, de cualquier parte del cuerpo, Padre bendito.
En tus manos ponemos, Señor, al joven Yair, Padre bendito. Señor, tú puedes obrar con amor y misericordia en él, Padre Santo. Te suplico, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, que tú seas en él, Padre Santo. Extiende tu mano bendita, Señor. Toca, Señor, solamente con tu dedo, Señor, con la punta de tu dedo su cuerpo, Padre mío, así como la mujer que estaba enferma del flujo de sangre, Señor, que solamente tocó tu manto, Señor, y fue sanada, Padre mío. Yo te ruego, Señor, que de esa manera, Señor, tú puedas, Señor, extender tu mano bendita, Señor, y toque, Señor, el cuerpo, el corazón de ese muchacho, Padre bendito, y le devuelvas la salud, Señor. De la misma manera, Señor, a la jovencita, a la niña Irina, Padre Santo, ten misericordia de ella, Señor, glorifícate en ella, Padre Santo, porque tú tienes, Señor, el poder, Señor, para hacerlo, mi Dios. Y tú eres un Dios misericordioso, Señor. Por eso es que acudimos, Señor, a ti, Padre Santo, porque no hay nadie más a quien nosotros debemos de acudir para suplicar, Señor, tu ayuda, para que tu ayuda, Señor, venga desde lo alto, Padre Santo, como lo decía el salmista, Señor, que nuestra ayuda viene desde los cielos, Padre Santo. Por eso te alabamos y te bendecimos, Padre mío. En esta hora, Señor, te estamos poniendo en tus benditas manos, Señor, a nuestro hermano Ángel, Padre eterno. Te suplico, Señor, que tú tengas misericordia de él, Padre Santo, que obres, Señor, con amor y misericordia, Señor, en la vida, en el cuerpo, Señor, de mi hermano Ángel, Señor. Él ya ha escuchado tu palabra, Señor, ya la ha aceptado, Padre bendito. Por eso te suplico, Señor, que como hijo tuyo, Señor, tengas misericordia de él, Padre mío, y reconforte, Señor, su vista, sus ojos, su salud, Padre Santo. Tú puedes volver a renovar, Señor, esos ojos, esa retina, Padre mío, para glorificarte a ti mismo, Padre Santo. Por eso te lo ruego a ti, Padre eterno, que tú seas con él, Padre bendito, y que, Padre eterno, él pueda seguir trabajando, Señor, para subsistir, Padre mío, para que puedas, Señor, seguir alimentándose, Señor, trabajando en lo que Él sabe hacer, Padre bendito, porque Él utiliza mucho, Señor, la vista, Padre Santo, para su trabajo. Bendícelo, Señor. Ten misericordia de Él, Padre mío. En tus manos lo pongo, Señor. Glorifícate en Él, Padre Santo, para que, Señor bendito, Él pueda testificar de tu amor, de tu gracia, de tu poder, Señor, con nuestros hermanos donde Él se reúne, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano Bocelli, Señor. Fortalécelo, Padre Santo. Tú conoces, Señor, su vida, Señor. Conoces, Padre mío, su debilidad, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que lo fortalezca, Señor, en esa área de su vida, Señor, en donde el enemigo, Señor, lo ataca, Señor, porque conoces, Señor, cuál es su debilidad, Padre mío. Pero, Padre eterno, tú te puedes glorificar, Señor, en las debilidades de tus hijos, Señor. Por eso es que nosotros debemos de buscar tu rostro, Señor, en nuestras debilidades, Padre mío. Permite, Señor, que nuestro hermano Bocelli, Señor, se acerque a ti, Padre Santo, y busque, Señor, fortaleza en ti, Señor, en esos momentos de debilidad, Padre mío. En tus manos lo pongo, Señor. Glorifícate en él, Señor, como lo has hecho en otras personas, Señor. Bendice, Señor, de igual manera, Padre mío, a mi hermano José Ángel, Señor, y a su esposa Tabita y a toda su familia que viven en ese hogar, en esa casa, mi Dios. Tú te estás, Señor, ahí glorificando, mi Dios. Síguelo haciendo, Padre Santo. Sigue bendiciendo esa familia, ese hogar, Padre mío. Que tu palabra, Señor, siga, Señor, llegando con poder hasta esa casa, ese hogar, Padre mío. Esa familia, Señor, a la cual tú has elegido, a la cual tú has escogido, Señor. Fortalécelos, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos de la congregación San Pablo, mi Dios. Tú les conoces perfectamente bien, Señor. Sé con ellos, Señor. Sé con los que se encuentren delicados de salud, Señor. Bendícelos, fortalécelos, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano poderosa, mi Dios. Gracias, Señor, también te estoy dando porque tú, Señor, has fortalecido, Señor, el cuerpo, la salud de la señora Estela, mi Dios. Te suplico, Señor, que la fortalezcas por completo, Señor, que la levantes, Señor, con poder y gloria, Padre bendito, para que pueda reunirse, Señor, un día con nosotros y pueda testificar, Señor, delante de tu pueblo, Señor, de que tú la has levantado, Padre mío, para gloria y honra tuya,
ellas, Señor. Sé tú con ellas, Señor, y sé con las demás personas, Señor, a las cuales se les ha estado hablando de tu palabra, Señor, en la colonia San Francisco, Señor, a la señora Petra, Señor, y a su hija, Señor, a don Pedro y a la señora Petra, Señor, sé propicio a cada uno de ellos, Señor, a la señora Lupita, Señor, a la señora Angelita, Señor, a la señora Reina, Señor, y a toda su familia, Padre bendito. Fortalece, Señor, cada hogar, Señor, cada familia mencionada, Señor, bendice, Señor, a nuestra hermana Esther, a nuestra hermana Berta y a sus familias, Padre Santo, glorifícate en ellas, Padre Santo, porque ellas son tus hijas, Padre mío. Sé tú con ellas, Padre mío, en todo momento, Padre bendito. Te ruego y te suplico, Señor, que tú seas, Señor, con tu siervo, Señor, a quien tú has puesto, Señor, como pastor allí con nosotros, Señor, en la iglesia San Pablo, en la congregación, Padre bendito, para que, Padre mío, tú le des, Señor, palabra tuya en todo momento, Señor, para que nos lleve, Señor, a pastos verdes, Señor, y aguas frescas, Señor, en donde nosotros podamos, Señor, alimentarnos, Señor, de tu palabra, Padre mío. Fortalécelo, Señor. Fortalece, Señor, a su esposa y a sus niños, Señor. Quita, Señor, toda enfermedad, Señor, en el cuerpo de sus pequeños, Señor. Glorifícate en él, Padre mío. Sana, Señor, cualquier enfermedad, Padre mío, que pueda haber en ellos, Señor. Fortalécele, Señor, en todo momento, Señor, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en sus vidas, en sus corazones, Señor, para que, Señor, sigan adelante, Señor, Señor bendito, trabajando en tu obra, Señor, en la cual tú les has puesto, Señor. Bendíceles, Señor. Glorifícate en ellos, Señor, y glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, de la congregación San Pablo, mi Dios, para gloria y honra tuya, Señor, te suplico y te doy gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy, hermanos. Eh, que la palabra de nuestro Dios sea en nuestras vidas, en nuestros corazones, mi Dios, y que sea, hermanos, en cada uno de nosotros, Señor. Que la bendición de nuestro Padre Celestial sea en sus familias, hermanos, y esperamos que pronto nos veamos, Señor, congregándonos nuevamente en la congregación, en el Templo de San Pablo. Dios les bendiga, hermanos.